El boletín oficial todas las mañanas, somos pocos, pero en general nos alarmamos con algunas cosas. Generalmente nunca nos alegramos, pero es importante saber leerlo y sobre todo estar atentos a lo que se escribe. No porque podamos hacer algo, sino para que no nos agarren tan desprevenidos. Hoy el gobierno publica en la resolución 107/2024, con la firma del jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, la creación de un organismo que se llama Unidad de Grandes Proyectos Urbanos en el seno de la Gerencia de Administración de Bienes del Estado. Ya está. ¿Qué viene a hacer esto? El desguace del Estado y la venta de más de 200 terrenos y edificios públicos. Ahí vienen los de afuera, poner. Festival. Con esto se busca recaudar unos 1.000 millones de dólares, que sabemos quién se los suele quedar, generalmente amigos, compañeros, gente que ha hecho favores en el pasado, Comisiones, dueños de hotel que cobijaron a alguien cuando era candidato, y todo este tipo de cosas. Pero bueno, generalmente hay gente que se ocupa mucho de esto. Uno de ellos es el doctor Jonathan Valdivieso, que es abogado y fundador del Observatorio de la Ciudad. ¿Qué tal, doctor Valdivieso? Gabriel Schultz lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, a ver si podemos entender bien de qué se trata la creación de este nuevo organismo descentralizado llamado Unidad de Grandes Proyectos Urbanos, y a dónde nos puede llevar esta historia, ¿no? Bueno, hace bastante tiempo que el presidente Milei viene anunciando que quiere iniciar un plan sistemático de venta de tierras públicas. No, tierras públicas de gran extensión en el resto del país o muy bien ubicadas en áreas urbanas, principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, entregar esas tierras para habilitar grandes negocios inmobiliarios, ¿no? Y en las áreas urbanas, obviamente, grandes complejos de torres. Está tomando como ejemplo lo que hizo Mauricio Macri durante su gestión, que vendió por decreto, sin pasar por el Congreso, decenas de inmuebles a nivel nacional, que luego recibió varias denuncias, incluso informes de la Sindicatura de la Nación de las irregularidades de esas ventas. ¿Cuál es el grave problema que uno puede detectar, más allá de estar en contra de la decisión de que se remate sin análisis previo, sin participación, que se pueda discutir el destino de los predios, que se remate sin más inmuebles nacionales? Por una parte está la cuestión de quién es la autoridad para autorizar la venta de terrenos. De acuerdo a la Constitución, la autoridad para disponer de inmuebles estatales, nacionales, es el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que hizo Macri y lo que ahora intenta hacer Milei? Reviven un decreto ley de la dictadura, donde en su momento ese es el decreto ley 22.423, donde Videla, como dictador, disuelto el Congreso, se autodelegó facultades para vender tierras públicas, ¿no? Vemos una continuidad de la intención o la idea de gestión de tierras públicas que tiene la dictadura, el gobierno de Macri y Milei, ¿no? Que es entregarlo para negocios privados. Bueno, esas facultades delegadas de este decreto ley de la dictadura fueron modificadas a partir de la reforma de la Constitución Argentina en el año 1994. Allí se estableció un plazo de vigencia de 5 años. Sí. Vencido ese plazo, el Congreso fue prorrogando esa delegación de facultades hasta el año 2010, donde cayeron todas las delegaciones de facultades porque dejaron de ser prorrogadas. Por lo tanto, esta ley, decreto ley de la dictadura, también caducó en el año 2010. La gran trampa es que Milei está reviviendo una normativa que ya no tiene vigencia, no tiene existencia, ¿no? Y eso sí es una comisión de delito, porque buscando esa excusa se está arrogando facultades que no tiene, ya que las facultades para autorizar la venta o decidir la venta es del Congreso Nacional. Ahora, doctor Valdivieso, yo le pregunto, porque nada es casual, y hoy quien dirige la Administración Nacional de Bienes del Estado es Nicolás Pacjós, quien hizo el mismo trabajo con Larreta y que a la vez es mano derecha de Elstein en IRSA. O sea, es como sospechoso que una persona cuyo jefe
hasta hace 15 minutos. Es una persona que permanentemente invierte en inmobiliaria y además dueño de los shoppings y dueño de grandes terrenos. Entre otras cosas compró la Ciudad Deportiva. No, lo que está ahí, el edificio del Plata, donde antes uno iba a discutir las infracciones, etcétera, que sigue cerrado. El tipo lo compró, vaya a saber por cuánto, por chaucho y palito, y así todo, ¿no? Y ahora quien está manejando bien el Estado es la mano derecha de esta persona. Entonces, ¿cómo no sospechar? Por supuesto, ¿no? El grupo IRSA, que administra y preside Eduardo Einstein, es un grupo que en estos últimos 30 años ha crecido enormemente gracias a excepciones o entrega de tierras públicas que han hecho distintos gobiernos a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires. Podemos mencionar cómo se ha ido apropiando de tierras públicas en Caballito. Ahora, dentro de las próximas semanas está la audiencia pública para el nuevo Puerto Madero, el denominado Costa Urbana, que le cambiaron el nombre a Rambla del Plata, ¿no? Un nuevo barrio porteño de grandes torres, 20 torres de 145 metros se van a construir. Podemos hablar del tema del edificio del Plata, el edificio en la calle Beruti para expandir el shopping Palermo, ¿no? Digamos, muchísimos negocios de IRSA con la tierra pública. Así que nos llama la atención que uno de los principales empresarios que apoyó a Milei y que ha puesto personas allegadas en esta gestión, transforme la Agencia de Administración de Bienes del Estado más en una inmobiliaria estatal destinada a subastar los inmuebles más importantes y valiosos para las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Son sectores que conocen y hace mucho tiempo que tienen voracidad por los terrenos estatales y ahora ven la ocasión para poder apropiarse de ellos. Obviamente, como se ha detectado en los casos de la gestión de Mauricio Macri, incluso a precios inferiores a las tasaciones oficiales. Ahora, esta lista que hoy se conoce, la lista todavía no está de los 200 terrenos y edificios públicos, pero entre ellos tengo entendido que, por ejemplo, está el terreno de Tecnópolis para vender. Sí, fueron surgiendo, no hay ninguna lista oficial todavía. Todavía, claro. Fueron surgiendo distintos nombres que van apareciendo, ¿no? De gente de dentro de la AVE que va informando, o de otros lugares, donde principalmente se van a vender los terrenos relacionados con el ejército, o grandes terrenos urbanos como Tecnópolis. Recordemos que en las áreas urbanas los terrenos que están en cierta forma ociosos o que se pueden utilizar para emprendimiento inmobiliario son los terrenos relacionados con los ferrocarriles, los grandes playones ferroviarios, claro, y los terrenos del ejército, también terrenos de barrios populares, porque muchos barrios populares se asentaron sobre terrenos nacionales, claro, y luego grandes terrenos un tanto en desuso o con reparticiones estatales, como puede ser la isla de Marchi, ¿no? También, claro, que constantemente se viene pensando qué hacer con esa zona de la ciudad, que en su momento se quería hacer un polo audiovisual. Mauricio Macri estableció que se haga un polo de desarrollo inmobiliario, y quedó trunco. Bueno, veremos ahora, seguramente estarán pensando esta nueva gestión en otro destino para negocios inmobiliarios. Quien habla es Jonathan Valdivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Le quiere hacer una consulta a Jorge Chamorro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, acá hay algo que me sorprende, porque uno pensaría que semejantes inversiones, más, yo he participado de eventos donde ha estado Eduardo Einstein, y él se solaza y admitiendo su apoyo incondicional a Milei, porque dice que se viene una tierra de oportunidades para toda la Argentina con los negocios, y contó, incluso hace poco, el Día del Periodista, él contó todos los emprendimientos que va a hacer, como los que mencionaba Gabriel recién. Entonces, pero uno dice, pero la pucha, con semejante precariedad jurídica, ¿no tienen miedo que en el futuro haya una gente como ustedes que acciona siempre del Observatorio de la Ciudad, o como los que frenaron la privatización de Costa Salguero con ustedes también? Digo, ¿no tienen miedo que estos negocios se les caigan jurídicamente, o en realidad esto es un entelé que hacen lo que quieren, se la llevan toda y nunca va a pasar nada? Tenemos un grave problema a nivel político, donde estos empresarios, y principalmente los relacionados con el mercado inmobiliario financiero, tienen líneas directas con la gran mayoría de los partidos políticos. Además, los financian a todos los partidos políticos que tienen posibilidad de llegar a cargos ejecutivos. Y recordemos que la mayoría de los candidatos comienzan gobernando ciudades, y ahí se establece casi una simbiosis con los empresarios inmobiliarios, ¿no? Y cuando llegan a niveles presidenciales, esa simbiosis se mantiene. Por eso es tan difícil, por más que, repito, IRSA hace 30 años que viene de forma irregular apropiándose de tierra pública,
por más que cambien las gestiones o cambien los gobiernos, nadie se atreve o nadie tiene la intención de empezar a investigar. Pero usted me quiere decir, doctor, me quiere decir que el poder de los políticos hace que la justicia no actúe de forma independiente y decida per se. Esa es totalmente, digamos, una gran diferencia que tenemos a nivel institucional es que el Poder Judicial depende de las legislaturas y del Congreso, ¿no? Y del Consejo de Magistratura, que son órganos políticos. Así que cuando la política o cuando los sectores amplios de la política no quieren que algo se investigue, el Poder Judicial reacciona aceptando y disciplinándose a que eso no se investigue. Los negocios con la tierra pública, por ejemplo, puedo hablar, por ejemplo, del Distrito Arcos, sí, que IRSA ahí construyó un shopping. Bueno, esa era una concesión que se otorgó en el gobierno de Cristina. IRSA tendría que haber otorgado el 65% de esos terrenos a espacio público y no otorgó ni un metro cuadrado. Hay una sentencia firme en la ciudad y todavía, que ya tiene más de 8 años, bien, y ni aún así IRSA cumple con otorgar los metros cuadrados que tenía que otorgar para espacio público. Así que lamentablemente el poder inmobiliario, no por poder de presión, sino más que nada, repito, ¿no? Hay una simbiosis con el poder político, hay negocios compartidos, muchos de los principales referentes políticos tienen constructoras o tienen desarrolladoras inmobiliarias, etcétera, etcétera, lo que hace muy difícil que a nivel institucional se respete lo público y se respeten las leyes. Claro. Bien, es muy interesante escucharlo, doctor Valdivieso, y seguramente vamos a volver a hablar con usted a medida que vayamos conociendo la lista de estos bienes que el Estado va a malvender seguramente, y queremos estar atentos a esto y que no pase inadvertido, porque cuando nos damos cuenta ya generalmente es demasiado tarde. Le mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por el espacio, que tenga buena semana. Igualmente. El doctor